un loco paranoico, un fenicio del Ampurdán. Parece ser que mi locura es congénita y que el periodo decisivo de mi locura tuvo lugar exactamente un mes y medio antes de nacer yo, es decir, en el seno de mi paraíso intrauterino. ¿Qué nos queda de Salvador Dalí? Su casa de Port Lligat, en Cataluña, a solo unos tiros de piedra de Cadaqués. Situada frente al mar, ostenta las marcas de una obra polifacética y compleja. Es un reino imaginario, un laboratorio a imagen de su morador. Ese genio autoproclamado, ese Don Quijote del arte moderno, que afirmaba encarnar en persona el surrealismo, es uno de los pocos artistas del siglo XX que han marcado el inconsciente colectivo. Yo nací en Figueras, pero todos los veranos de mi primera infancia los pasé en Cadaqués. La más loca de todos era Lidia. Es la persona más paranoica que ha existido nunca y tuvo una enorme influencia en mí desde el punto de vista espiritual. Y más tarde, como yo era el prototipo del paranoico, del loco, inconscientemente atraje a Cadaqués al grupo de los surrealistas. Fue por eso, por lo que Breton, Renoir, Magritte y los demás miembros del grupo surrealista acudieron a conocer a mi persona en el momento en el que Dalí empezó a enloquecer. París, 1929. La sala Estudio de Ursulins estrena Un perro andaluz. Es un cortometraje realizado por dos jóvenes desconocidos y en el que no aparecen ni perros ni andaluces. Firmado por Salvador Dalí y su amigo Luis Buñuel, el guión, anticlerical y provocador, es escrito en menos de una semana, siguiendo las reglas de la escritura automática. Con unas imágenes tan irracionales como poéticas que escandalizan al público. La película causa un escándalo, pero conquista a los surrealistas, un grupo que lucha contra la sociedad burguesa de su momento y para el que la provocación es el único oxígeno. El verano siguiente, Madrid, Paul Eluard y su mujer Gala viajan a Cadaqués para invitar a Dalí y a Buñuel a unirse a su grupo. En un espacio onírico, un campo de cadáveres y de ruinas. La miel es más dulce que la sangre, una obra seminal que los sorprende. Entre el erotismo y la putrefacción, su cuadro Los esfuerzos estériles consolida su universo fóbico y atormentado. Acuciado por sus obsesiones y sus fantasías, nadie trata como él la sexualidad, el deseo y el amor. Todos caen bajo el hechizo de la pintura y de la personalidad de este joven turbulento que no respeta nada. Unos años atrás, el joven dandy de 22 años había acudido a Barcelona en busca de reconocimiento. Una primera exposición, un encuentro con Joan Miró, unos años mayor que él, que lo anima a viajar a París. A darse a conocer a toda costa. Era un anarquista congénito, con tal de sembrar el pánico en el pueblo de Figueras, era capaz incluso de poner en peligro mi propia integridad física. Por ejemplo, yo iba al colegio de los hermanos maristas y había una escalera muy larga que comunicaba mi aula con el patio de recreo. Y el divino Dalí, por puro afán de exhibicionismo y para llamar la atención de todos sus compañeros, se tiró por las escaleras, rodó escalera abajo y cuando llegó abajo estaba cubierto de moratones y de sangre. Y tan solo lo hice para llamar la atención de mis compañeros. Pasa todos los veranos en Cadaqués. Su padre es notario, autoritario. Su madre artista, que muere cuando él tiene 17 años. Una joven hermana que será su primera modelo.
En esta familia burguesa, Salvador reina a la manera de un niño monarca. Me meé en la cama hasta los 12 años y me cagaba en todas partes. Cagaba en los cajones y luego anunciaba, ¡ya está! Y mi pobre familia y las criadas tenían que ponerse a buscar dónde había hecho mis necesidades. Eran malos hábitos, pero que propiciaron en mí la maravillosa costumbre de considerarme desde siempre absolutamente diferente del común de los mortales. ¿Por qué tengo que ser tu criada? Todo el mundo es mi esclavo. No todo el mundo es tu esclavo. No. ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Ya está bien! ¿Me das otro papel? Vale. No. Todo el mundo es mi esclavo. Ese caballero es muy bueno. Todo el mundo es mi esclavo. Dalí quiere ser excepcional. Lo común le aburre. Para existir tiene que salirse de lo establecido, hacerse notar a toda costa. Multiplica las calaveradas en la Academia de Pintura de Madrid, llegando incluso a ser encarcelado por fomentar unos disturbios. Locos años de juventud, libertarios y delirantes. Dalí y Buñuel forman un trío junto al joven poeta Federico García Lorca, cuyas investigaciones poéticas se encuentran cercanas a su visión del mundo. Una amistad amorosa que se transforma en pasión efímera. Siempre cuento que Federico García Lorca, que es uno de los mayores poetas de nuestros tiempos y que era homosexual, estaba muy enamorado de mí. Hasta lo intentó consumar, pero la cosa no funcionó. Porque yo, por razones, digamos, de tipo mecánico, no pude seguir adelante. Aún así me mantuve fiel a su amor. La última provocación. En su examen de fin de carrera, Dalí declara al jurado no apto para evaluarlo y rehúsa contestar a las preguntas. Se ve definitivamente excluido de la Academia de Pintura. Impresionismo, cubismo, futurismo. El joven Dalí se sigue buscando a sí mismo. Un viaje a París para conocer a Picasso. El maestro lo invita a su taller y le enseña sus obras sin decir palabra. Impresionado, Dalí guarda silencio. Antes de despedirlo, Picasso le lanza una mirada inquisitiva que parece decir, ¿comprendes? El joven acaba de comprender lo que significa la palabra moderno. Yo te saludo, Picasso. Y te beso. Te beso esa mancha que tienes en la oreja izquierda, que es la misma que tiene Gala. Y te digo en catalán, eso que tanto te gustaba de adolescente. Una polla xicapica, pallerica, que me torta i bagarica, badlissis, En este verano de 1929, la joven promesa recibe a los surrealistas en Cadaqués. Halagado por la presencia del poeta Paul Éluard, Dalí queda arrebatado, sobre todo por su mujer Gala, de la que se enamora perdidamente. Pero curiosamente, en cuanto trata de dirigirle la palabra, le entra una risa nerviosa y irreprimible. Abrí la puerta de la casa de mis padres y ahí estaba Gala, ya desnuda, delante de la puerta. Inmediatamente me hice una especie de mejunje a base de excrementos de cabra, porque los excrementos de cabra me excitan mucho sexualmente, así que supuse que a Gala también la excitaría. Los mezclé con una cola de pescado. ¿Qué más le eché? Le eché una víbora que de hecho estaba ya muy descompuesta. La mezcla apestaba, cosa fina. Entonces empecé a seducirla y funcionó de maravilla. Pequeño mío, le dice ella, ya no nos vamos a separar nunca. Se convertirá en Gradiva, su galusca, su musa, su compañera. Pero el padre de Salvador no ve con buenos ojos esa relación con una mujer casada y 10 años mayor que él. Tras ser expulsado de casa, su hijo se afeita la cabeza en señal de protesta y entierra su pelo en unas conchas de erizo de mar en la playa delante de la casa familiar. La joven pareja encuentra refugio en Portllgat,
en una pequeña cala situada detrás de una colina, y se van a vivir a una cabaña de pescadores de unos pocos metros cuadrados. Aparte de Lidia, su niñera que les vendió la casa, el resto de los habitantes se niega a dirigirles la palabra. Dalí se pone a pintar como un poseso, inventando unas imágenes a la altura de sus fantasías y obsesiones, e inspirándose en los paisajes del Cabo de Creus, donde los caprichos de la geología conforman un extraño bestiario. Este paisaje árido y desnudo será transformado por Dalí en un espacio mental, en un espacio del que no tardará en nacer su método paranoico crítico. Pregunta: ¿y si nuestra percepción de la realidad no fuera más que el producto de una ilusión? Inspirada por las teorías de Freud acerca del inconsciente, la paranoia crítica es, en palabras de Dalí, un método de autoanálisis que le permite encauzar sus alucinaciones de manera creativa, haciendo surgir de su inconsciente las imágenes subliminales ocultas bajo el mundo de la apariencia. Un método que permite al ojo ver imágenes dobles en una misma forma. El hombre invisible. Dalí aborda el tema del doble para impulsar su búsqueda de una identidad propia. Era el mes en el que estaba pintando el espectro del sex appeal y me perseguía una especie de complejo de impotencia. Me veía incapaz de llevar a cabo todas esas cosas. De hecho, el sexo femenino me ha parecido siempre una cosa muy llena de puertas y de antesalas, muy oscuras y muy misteriosas. Y en aquellos momentos, esa especie de complejo de impotencia desvió mi libido de los objetos eróticos al uso. Podría haber acabado como Luis II de Baviera. De hecho, siempre me disfrazaba de rey para masturbarme. Era uno de mis vicios. Y si no hubiera conocido a Gala, con la que descubrí el amor, digamos, normal, está claro que en cuestión de un par de años mis ideas delirantes habrían sobrepasado los límites de la paranoia y se habrían convertido en pura psicopatología. Dalí inscribe su imaginario en el inconsciente y el simbolismo de las formas. Fantasías eróticas, temática de lo blando y muletas que expresan el pánico a la impotencia de este joven tímido y ambiguo. Hace poco me vinieron a ver unos jesuitas y me preguntaron por qué pintaba esos relojes blandos. Yo les contesté que pintaba relojes blandos porque soy místico. Me preguntaron qué tiene que ver el misticismo con los relojes blandos y les contesté que los relojes blandos son como el queso. Entonces me preguntaron, ¿pero qué tiene que ver el queso con el misticismo? Y Dalí le respondió algo sublime. Dijo, porque Jesús es de queso. Ahí noté cierto malestar por parte de los jesuitas. Pero como yo también soy muy jesuítico, empecé a recitarles pasajes de la Biblia. Les dije, montus coagulatus, montus fermentatus, montus, en fin, toda una serie
de montañas que presentan todos los atributos y todas las virtudes, características y amoniacales del queso. San Agustín, nada menos, dice textualmente que la forma de interpretar este pasaje es que Jesús no es una montaña de queso, sino una montaña de montañas de queso. Dicho sea de paso, San Agustín era un gran paranoico, como todos los místicos, porque ponen de manifiesto que el místico es aquel que, a expensas de todo lo que lo rodea, sistematiza una única idea obsesiva, la idea de Dios. Si un perro andaluz había definido los fundamentos del cine surrealista, la Edad de Oro será una ofensiva contra la religión y la burguesía, un rechazo absoluto al orden establecido. Buñuel viene a rodar a los roquedales del Cabo de Creus, pero la colaboración con Dalí se limita a una breve correspondencia y a unos cuantos bocetos que Buñuel no tiene en cuenta. Su anticlericalismo no ha tardado en toparse con el catolicismo de Dalí. No volverán ya a trabajar juntos. La película se estrena en 1930 en el Estudio 28. La extrema derecha irrumpe en la sala, rompe las butacas y destruye los cuadros surrealistas expuestos en el vestíbulo. La Edad de Oro permanecerá prohibida durante más de 50 años. André Breton, el papa del movimiento surrealista, ha apadrinado al joven pintor catalán. Para él, Dalí encarna mejor que nadie el espíritu surrealista. Es un periodo de intercambios, de colaboraciones, de reuniones a menudo tumultuosas. Los surrealistas han quedado encantados con el talento y la imaginación de Dalí, pese a que la paranoia crítica produzca a veces obras que los perturban. Así, en El juego lúgubre, aparece un personaje con el calzón manchado de excrementos. Escandalizados, los surrealistas se preguntan si el joven Salvador no será coprófago. Pan, pan y nada más que pan, proclama Dalí. Un eslogan que no convence a nadie. Pan antropomorfo. Pan francés común con 2 huevos al plato sin el plato, a caballo, intentando sodomizar a una amiga de pan portugués. El grupo está irritado. Hasta el surrealismo tiene sus límites. Con el pan no se bromea. Frente a la amenaza del fascismo, los surrealistas se alinean con el comunismo. Pero Dalí se niega a seguir su ejemplo y representa a Lenin en las teclas de un piano. Para Breton es una provocación. Cuando vuelve a ridiculizar a Lenin en El enigma de Guillermo Tell, es la gota que colma el vaso. El surrealismo ha de ponerse al servicio de la revolución. El 5 de febrero de 1934 se celebra el juicio a Salvador Dalí. Se salva por poco de ser excluido. Dalí se niega a considerar la guerra civil española como un conflicto político. Para él no se trata más que de un fenómeno biológico, un ritual ancestral de crueldad, una forma de canibalismo. Construcción blanda con judías hervidas, premonición de la guerra civil. Es una alegoría de la autoestrangulación. Dalí se niega a tomar partido, ni hitleriano ni staliniano, sino daliniano. Huye de la guerra y las matanzas y se exilia con gala en Italia. Mientras, cerca de Granada, en la noche del 16 de agosto de 1936, su amigo Federico García Lorca es ejecutado por los franquistas. La muerte de mi mejor amigo fue el mayor de los sacrificios. Su trágico destino para mí fue un éxito, pese a que era mi mejor amigo. El día en que vino a verme un español,
y me contó que García Lorca había tenido el honor de ser fusilado, pues todo gran español ha de terminar fusilado. De lo contrario, le falta algo. Así que cuando me dijeron que Lorca había muerto, que lo habían fusilado, dije, olé. Este cuadro se titula El destete del mueble alimento y representa a mi niñera. Es un cuadro particularmente afectivo, ya que refleja mi deseo de devorar la espalda rechoncha de mi niñera. Más adelante me volví a obsesionar con esa idea y me quise comer la espalda de Hitler, porque llevaba una pequeña correa que mostraba que tenía la espalda tan rechoncha, nutritiva y tierna como la de mi niñera. No sin cierta perversidad le ha dado a probar a Breton de su propia medicina, la de no respetar nada. Nuevamente Dalí comparece ante el grupo y exhorta a sus amigos a comprender que su obsesión con Hitler no es sino una postura estética estrictamente paranoica y apolítica, y que en ningún caso podría ser nazi, puesto que si Hitler conquistara Europa erradicaría a todos los degenerados de su calaña. A pesar de las protestas de Crever y Eluard, Breton lo expulsa definitivamente del movimiento. Es culpable de haber perpetrado actos contrarrevolucionarios y tendentes a la glorificación del fascismo hitleriano. ¿Amigos? No, no tengo amigos. Hasta la gente a la que le tengo cariño se puede morir, que yo ni me inmuto. Al revés, ocurre muy a menudo que cuando se muere alguien a quien le tengo cariño, me produce un sentimiento de placer instantáneo, porque siento que ha pasado a formar parte del universo daliniano. Tras su propio padre, Dalí acaba de matar a su padre adoptivo. En 1938 hace realidad su sueño de conocer a Sigmund Freud, el santo patrono de los surrealistas. Dalí afirma que la única diferencia entre la Grecia inmortal y la época contemporánea es precisamente el doctor Freud, que ha descubierto que el cuerpo humano encierra toda suerte de cajones secretos que solo el psicoanálisis es capaz de abrir. Dalí queda encantado con la visita, y es que Freud le ha otorgado el que a sus ojos es el mayor título de gloria, calificándolo de fanático y perfecto ejemplo de español. Ya nunca cejará en su empeño de demostrar que el surrealismo es él. La única sublimación del surrealismo está en la mística, en Dios, que es el ser irracional y surrealista por excelencia. Pero los surrealistas siguen anclados en sus pequeñas supersticiones de pitonisa porque, como bien sabrán ustedes, no creen en Dios, pero luego van a que les echen las cartas. Por lo tanto, no deja de ser un movimiento literario neorromántico abocado a ser una escuela literaria interesante, pero muy pasajera. Pero yo soy el único que ha tratado de sublimar la experiencia surrealista en la línea de la gran tradición mística española, es decir, la de la noche oscura de San Juan de la Cruz. Este ovni, que sobrevuela el refugio de Salvador Dalí en Port Lligat, es una prueba de que su fama ya es cósmica y sideral. Es evidente que existen otros mundos, eso seguro, pero como he dicho muchas veces, esos otros mundos están en el nuestro. Él soñaba con ser como una especie de divinidad, de ser un dios, de ser inmortal. Y a él le daba pánico la muerte. Saber ser un personaje, prepararse para ser inmortal. Me parece que Dalí era como un niño perdido, ¿no? Señala, que había perdido su alma. Todo el mundo dice que
Fue la muerte de Gala la que le sumió en una depresión tremenda y tal. Pero no es totalmente cierto esto. Salvador Dalí dejó el mar y el sol de Portlligat para adentrarse en el Ampurdán, la Casa Blanca diseñada por él, en la que vivió su plenitud durante 50 años por el castillo en piedra de Pugo. Aquí permanece encerrado desde hace 2 años. Nadie le ve, no recibe a nadie. El pueblo se ha acostumbrado a su presencia ausente. Este equipo de informe semanal estuvo 3 días en el castillo de Pugo. A través de contactos previos con las únicas personas que tienen acceso a Salvador Dalí, teníamos la promesa de llegar hasta él, verle, hablarle e intentar una entrevista. Lo reciben el abogado Miguel Domènech, su representante legal, y el pintor Antonio Pichot, amigo personal de Dalí. Y algunos días que parece que sale del túnel, ¿vale? Pero después cuando parece que va a salir se fabrica otro, inventa otro ingenio para volver a derrumbarse. Yo creo que hacía un par de años estaba en Pugo simplemente porque allí estaba enterrada su mujer. Su mujer por llegar, creo que sufrió un par de caídas, después también una hospitalización y bueno, finalmente murió en Portlligat, ¿no? Por razones que tampoco han sido muy explicadas.